El retorno de la reina. Un secreto en Madrid, que lo cambió todo. Este es el tipo de historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la traición. Imagina por un momento, ¿qué harías si tu mundo perfecto se derrumbara por completo, solo para descubrir que la persona que te traicionó está a punto de perderlo todo? Sigue leyendo, porque esto es solo el principio. En la cumbre de su nueva vida, con su nueva pareja perfecta, Sienna, brillando en su brazo, Lionel Dawson creía haber orquestado su propia felicidad. Se alzaba ante la élite de Madrid en una fastuosa gala benéfica, celebrada en la mismísima casa que una vez compartió con su exesposa, listo para pronunciar el discurso que consolidaría su éxito. Pero nunca terminó esa primera frase, porque las grandes puertas de roble se abrieron de par en par y entró la mujer a la que había descartado sin piedad un año atrás. Esta no era la Marina rota y llorosa que había dejado. Esta mujer estaba transformada, irradiando una confianza férrea que él nunca había visto, y sostenía un secreto entre sus brazos que estaba a punto de reducir a cenizas su mundo meticulosamente construido. El silencio en su chalet en el barrio de Salamanca, con sus ventanales franceses y balcones de hierro forjado, era un fenómeno nuevo. Durante 7 años, el hogar de Lionel y Marina Dawson había estado lleno del suave murmullo de la satisfacción, el aroma a libros antiguos del estudio de Marina, el sonido de música clásica flotando desde los altavoces del salón, el tintineo de copas de vino mientras desgranaban sus días. Lionel era una estrella en ascenso en Dawson & Torres Arquitectos, un estudio que había construido desde cero con su mejor amigo, Roberto Torres. Marina era una respetada historiadora del arte, consultora para el Museo del Prado y coleccionistas privados, su mente tan hermosa como los lienzos que estudiaba. Su vida era una obra maestra curada. La primera grieta apareció como una fisura apenas visible. Era el teléfono de Lionel, que de repente siempre estaba boca abajo en la mesita de noche. Eran las noches hasta tarde en la oficina, achacadas a un exigente nuevo proyecto de rascacielos en el nuevo distrito financiero de Asca. «El cliente es brutal, Marina», decía, besándole la frente, sus labios extrañamente fríos. Solo unas semanas más de esta rutina. Marina, que siempre había confiado implícitamente en él, decidió creerle. Estaban intentando tener un bebé, después de todo. El estrés de ese viaje, con sus citas programadas y sus altibajos emocionales, era una tensión para ambos. Ella razonó que él se estaba volcando en su trabajo como mecanismo de afrontamiento. Duplicó sus esfuerzos para ser la esposa de apoyo perfecta. Tenía su comida favorita, un estofado de cordero lento, listo cuando él llegaba a las 10 p.m., oliendo a aire fresco nocturno, y a algo más, algo ligeramente floral y desconocido. La fractura se amplió el día que ella pasó por su oficina, sin previo aviso, con café y pasteles de la mejor pastelería de la calle Serrano. Entró en la elegante zona de recepción, con paredes de cristal, y fue recibida por una joven asistente legal. «Oh, el señor Dawson está en una reunión con un cliente», dijo la mujer, sus ojos desviándose una fracción de segundo demasiado tiempo. Pero Marina podía ver el despacho de Lionel desde donde estaba. Estaba vacío. Su chaqueta había desaparecido. «¡Qué extraño!», dijo Marina, su voz ligera, sin delatar el frío pavor que se le retorcía en el estómago. «Me dijo que estaría aquí todo el día». La asistente legal ofreció una sonrisa débil y ensayada.
Debe de haber salido un momento. Esa noche, Lionel llegó a casa con un suntuoso ramo de sus peonías favoritas. Una ofrenda de paz, anunció con una sonrisa demasiado brillante. Por haber estado tan ausente últimamente, conseguí la aprobación final para la Torre Azca. Estamos de celebración. Él era encantador, atento y completamente convincente. Mientras descorchaba el champán, Marina sintió una oleada de culpa por su sospecha anterior. Él estaba trabajando duro por ellos, por su futura familia. ¿Cómo pudo haber dudado de él? Hicieron el amor esa noche con una desesperación que se sentía menos a pasión y más a una despedida. El final llegó 2 semanas después, un martes. Fue clínico, brutal y eficiente. Marina estaba organizando una nueva colección de mapas antiguos en su estudio cuando Lionel entró. No se sentó. Se quedó junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones a medida, pareciendo un extraño apuesto en su propia casa. «Marina, necesitamos hablar», comenzó, usando el tono que reservaba para clientes difíciles. «Está bien», dijo ella lentamente, dejando un mapa de París del siglo XVII. «Pareces serio». «Te dejo». Las palabras flotaron en el aire, densas y sofocantes. Marina sintió cómo la sangre se le escurría del rostro. Pensó que debía haber escuchado mal. Era una broma terrible y sin gracia. Miró su rostro, buscando una señal, un atisbo de humor en sus ojos color avellana. No había nada más que una fría y dura resolución. «¿Qué?», susurró. «Me he enamorado de otra persona», dijo, las palabras saliendo en un torbellino ensayado. «Se llama Sienna Keller. Es una asociada junior en el estudio. Llevo 6 meses viéndola. Lo siento, Marina. Nunca quise hacerte daño, pero ya no puedo vivir una mentira. Ya he alquilado un nuevo apartamento. Mis cosas están empaquetadas. 6 meses. Las noches hasta tarde, las llamadas secretas, el perfume floral. Todo se le vino encima a la vez. Cada mentira, cada excusa, cada momento de su propia ceguera voluntaria. Había sido una tonta. El dolor era algo físico. Un hierro al rojo vivo que le quemaba el pecho. Sienna Keller, repitió Marina el nombre. Su voz temblaba. Una morena bonita, implacablemente ambiciosa que había conocido una vez en una fiesta de Navidad de la empresa. La mujer le había estrechado la mano, sonrió un poco demasiado ampliamente y dijo: «Es un honor conocerla finalmente. Lionel habla de usted todo el tiempo». La audacia de aquello le robó el aliento. «¿Cómo pudiste? Lionel, nuestra vida, nuestro hogar. Estábamos intentando tener un bebé. Un destello de algo. Culpa, quizás». Cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una máscara de impaciencia. No funcionaba, Marina. Nosotros no funcionábamos. Nos hemos estado distanciando durante años. Solo estábamos haciendo los movimientos. Sienna, ella me hace sentir vivo. Él no solo le rompió el corazón, reescribió toda su historia para justificar su traición. Convirtió sus 7 años de amor y compañía en una farsa hueca. «Vete», dijo, las palabras apenas audibles. «Mis maletas están en el pasillo», dijo él, como si discutiera una transacción comercial. «Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Quiero que esto sea lo más sencillo posible. Vete». Esta vez su voz era más fuerte, teñida del veneno de una mujer despechada. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Marina se quedó inmóvil en su estudio, rodeada de las cosas hermosas que habían coleccionado juntos. Oyó la puerta principal abrirse
y luego cerrarse con un clic. El silencio que siguió ya no era pacífico. Era un vacío vasto y resonante. El sonido de su mundo terminando. Se deslizó por la pared, el mapa antiguo de París arrugándose bajo ella, y finalmente dejó escapar el sollozo gutural que le destrozaba el alma y que había estado conteniendo. El primer contacto del abogado de Lionel, un tiburón llamado Franklin Cole, llegó en menos de 48 horas. El correo electrónico era frío y conciso, detallando la propuesta de Lionel para el acuerdo de divorcio. Él se quedaría con el estudio, su cartera de inversiones y el apartamento de vacaciones en la costa mediterránea. Marina obtendría el chalet una vez que la hipoteca se refinanciara únicamente a su nombre, y un pago único insultantemente pequeño, una miseria por 7 años de su vida e inversión emocional. El subtexto era claro. Tómalo, o te arrastraré a una sucia batalla pública que no podrás ganar. Marina se sentía demasiado entumecida para luchar. Reenvió el correo electrónico a su propio abogado e intentó funcionar, moviéndose por su casa como un fantasma. Dondequiera que miraba, veía a Lionel. Su sillón favorito, la taza de café que usaba cada mañana, la marca que su cabeza había dejado en la almohada junto a la suya. Cada objeto era una nueva puñalada de dolor. Su mejor amiga, Andrea, una periodista ardiente con tolerancia cero a las tonterías, irrumpió en la casa como una valquiria. Empacó las pertenencias restantes de Lionel, los libros que había dejado, los artículos de aseo en el baño, su colección de whiskies de Malta, en cajas con despiadada eficiencia. «Estamos realizando un exorcismo, Marina», declaró Andrea, cerrando una caja con un satisfactorio rasguido. «Estamos limpiando esta casa de su energía tóxica y engañosa». Una semana después, el verdadero horror comenzó. Marina estaba revisando Instagram sin rumbo, cuando una foto publicada por uno de los colegas de Lionel la detuvo en seco. Era una toma grupal de una cena. Allí, en el centro, estaba Lionel, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Sienna Keller. Estaban de pie frente a la familiar pared azul oscuro del comedor de Roberto Torres. Sienna sonreía radiante, vestía un vestido rojo ceñido y parecía sentirse perfectamente cómoda entre los amigos de Lionel. La leyenda decía, celebrando la Torre Asca, victoria con la pareja poderosa Lionel y Sienna. Pareja poderosa. El término fue una daga en el corazón. Ese había sido su título, una broma cariñosa entre ellos, y empeoró. Sienna era una maestra de la toma de control lenta y deliberada. Comenzó insertándose sutilmente en la vida digital de Lionel, luego en su vida social y finalmente en su vida física. Aparecieron fotos de ella redecorando el nuevo y estéril apartamento de lujo de Lionel. Publicó fotos de sí misma almorzando con las esposas de los colegas de Lionel, mujeres que Marina había considerado amigas. Sonreían a la cámara, todas ellas cómplices de su borrado. El golpe final y demoledor llegó un mes después de que Lionel se fuera. Marina recibió una carta certificada. Era del abogado de Lionel. Estaba ejerciendo una cláusula en el acuerdo prenupcial que apenas recordaba haber firmado. Declaraba que, en caso de separación, el chalet, que había sido comprado principalmente con fondos de una bonificación significativa que Lionel recibió justo antes de su boda, debía venderse con las ganancias divididas 70-30 a su favor. Ya no le estaba dando la casa. La estaba echando. Andrea estaba incandescente de rabia. «¡No puede hacer esto!
Ese bastardo está intentando dejarte sin hogar. Pero podía, y lo estaba haciendo. Su abogado confirmó que era inquebrantable. El hombre generoso que había insistido en que la casa era su hogar para siempre. En realidad, se había asegurado de tener todas las cartas desde el principio. Marina tenía 30 días para desalojar. El proceso de empaquetar su vida fue un funeral a cámara lenta. Cada caja que llenaba era otra palada de tierra sobre la tumba de su matrimonio. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el armario de la ropa blanca, vio un coche aparcar afuera, un elegante Porsche blanco. Sienna Keller se desdobló del asiento del conductor. Estaba con una mujer que Marina reconoció como una diseñadora de interiores de alta gama. Estaban en la acera, Sienna señalando la fachada del chalet, hablando y riendo, mientras la diseñadora tomaba notas en una tableta. Sienna levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Marina a través de la ventana. Por un momento, su sonrisa vaciló, pero fue rápidamente reemplazada por una mirada de desdén triunfal. Hizo un pequeño y casi imperceptible saludo, un gesto de pura burla. No solo le estaba quitando el marido a Marina, sino que estaba midiendo las cortinas de su casa antes de que su cuerpo estuviera frío. Ese fue el momento en que algo dentro de Marina se rompió. El dolor y la tristeza que la habían paralizado durante semanas comenzaron a cuajarse, endureciéndose en una fría y diamantina resolución. No era solo una víctima. Era Marina Dawson, una mujer que había construido su propia carrera, que tenía una mente y una voluntad propias. No sería borrada. Llamó a su abogado. Olvídese de las negociaciones de liquidación. No responda a nada. Dejemos que se pregunten qué estamos haciendo. Marina, eso podría ser arriesgado, aconsejó el abogado. Solo hágalo, dijo Marina, su voz desprovista de su anterior temblor. Reservó una empresa de mudanzas para la semana siguiente. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a Andrea. Empacó sus pertenencias más preciadas, sus libros, sus fotos de investigación de sus padres y un pequeño medallón de plata antiguo que le había dado su abuela. Dejó todo lo demás, los muebles, el arte que habían comprado juntos, los electrodomésticos de la cocina. Les dejaría la cáscara de su vieja vida. Ella se llevaba el alma. En su última noche en la casa, escribió una breve nota y la dejó en la isla de mármol de la cocina. Luego, antes de que saliera el sol, se subió a su coche y se alejó de Madrid, su vida entera empaquetada en unas pocas docenas de cajas en un camión de mudanzas detrás de ella, sin más destino en mente que escapar. Cuando Lionel y Sienna finalmente entraron en la casa con su diseñador, una semana después, la encontraron extrañamente vacía, salvo por los muebles. En la isla de la cocina yacía la nota. No era de enfado ni de súplica. Eran solo 2 palabras escritas con la elegante caligrafía de Marina. Tú ganas. ¿Crees que esta es la historia de una derrota? ¿Una huida? Ni por asomo. Esto es solo el prólogo de una venganza que te dejará sin aliento. Comparte con nosotros en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido como Marina, que lo has perdido todo? ¿Cómo te recuperaste? El primer mes fue un borrón de moteles baratos y largas carreteras vacías. Marina condujo hacia el oeste sin un plan, impulsada por el café y una punzante sensación de vacío. Era un fantasma que rondaba por las carreteras secundarias de España. El silencio del coche era su única compañía, un espacio donde finalmente podía gritar, llorar y dejar que todo el peso de su pérdida la consumiera. En un polvoriento motel de una pequeña localidad de Extremadura, recibió la noticia de que su divorcio había sido finalizado.
Lionel había ganado por defecto. Él y Sienna habían comprado el chalet, una victoria para ellos, una nota al pie en su vida. Finalmente, se encontró en la costa gallega, en un pequeño pueblo azotado por el viento llamado Combarro. La belleza salvaje e indomable del lugar le habló a su alma cansada. La silueta dentada de los hórreos contra un cielo perpetuamente brumoso. El estruendo atronador del Atlántico. Era un paisaje que no exigía felicidad. Simplemente existía, poderoso y duradero, y le permitió a ella hacer lo mismo. Alquiló una pequeña casa de piedra cerca del mar, un lugar acogedor, blanqueado por la sal, con una chimenea de piedra y ventanas que daban al océano. Cambió su número, borró sus redes sociales y, de hecho, se desvaneció. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de paz. El anonimato fue un bálsamo. Aquí no era la esposa descartada de Lionel Dawson. Era simplemente Marina, la mujer tranquila que daba largos paseos por la playa y compraba sus comestibles en la cooperativa local. Fue durante uno de esos largos paseos, unos 2 meses después de su llegada, cuando las persistentes náuseas y la fatiga que había estado achacando al estrés y a una mala dieta se hicieron innegables. Sus manos temblaron al desenvolver la prueba de embarazo en el pequeño baño de la cabaña. Había estado tan consumida por el divorcio que ni siquiera había considerado la posibilidad. Llevaban meses intentándolo, un proceso lleno de gráficos, horarios y una decepción desgarradora. Nunca había funcionado. Hasta ahora. Las 2 líneas rosadas que aparecieron en el palito se sintieron como una broma cósmica. Estaba embarazada. Embarazada del hijo del hombre que le había destrozado la vida y se había ido sin mirar atrás. La primera emoción no fue alegría, sino terror puro y sin adulterar. ¿Cómo podría hacer esto sola? Estaba sin trabajo, emocionalmente destrozada y completamente aislada. Durante un día entero, se sentó junto a la ventana, viendo cómo la marea subía y bajaba, con la mano apoyada en su vientre aún plano. El terror lentamente dio paso a una ola feroz y primaria de protección. Este no era el bebé de Lionel, ya no. Este era su bebé. Este era un pedazo de su futuro que él no podía tocar. No podía reescribir. No podía quitarle. Este niño, esta vida diminuta e improbable, no era un recordatorio de lo que había perdido. Era su razón para reconstruirse. Esa decisión se convirtió en su ancla. Empezó a echar raíces. Encontró un trabajo a tiempo parcial catalogando archivos para la Sociedad Histórica Local. Una tarea tranquila y metódica que le calmaba la mente. Hizo amistad con la dueña de la única librería del pueblo, una mujer cálida e ingeniosa llamada Patricia. Volvió a pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía años, llenando lienzos con los azules y grises melancólicos de la costa gallega. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su fuerza. Siguió el progreso de la vida de Lionel y Sienna desde una distancia segura, usando un navegador privado en la biblioteca de la localidad. Vio las páginas de la Sociedad de Madrid desbordándose con su romance vertiginoso. Vio el reportaje de una revista de lujo mostrando su chalet recién reformado. Sienna posando en el antiguo estudio de Marina, que había sido transformado en una oficina minimalista. Cada imagen era un pequeño pinchazo, pero ya no tenía el poder de destrozarla. Era como ver una película sobre 2 extraños. 9 meses después de dejar Madrid, dio a luz a un niño sano,
en un tranquilo hospital local. Le puso de nombre Hugo, un nombre sin conexión con la familia de Lionel. Tenía su cabello oscuro, pero para su consternación inicial, tenía los ojos avellana de Lionel. Pero cuando los miró, no vio la traición de su exmarido. Vio inocencia, potencial y un amor tan profundo que rehizo todo su mundo. Hugo se convirtió en su todo. Una tarde, cuando Hugo tenía unos pocos meses, apareció un correo electrónico en la nueva cuenta privada que usaba para trabajar. El remitente era un nombre que no había visto en años: Alfonso Galán, el abogado del patrimonio de su difunto abuelo, un hombre de más de 80 años. El asunto decía: urgente, con respecto al fideicomiso matrimonial Dawson. Curiosa, lo abrió. Alfonso le explicó que había estado intentando localizarla. Había estado revisando el fideicomiso que su abuelo había establecido para ella a su muerte, un fondo cuya existencia ella recordaba vagamente, pero que Lionel, con su perspicacia financiera, siempre había administrado. Alfonso había notado algunas irregularidades, algunas consultas recientes de los abogados de Lionel que habían levantado una bandera roja. Le preguntó si estaría dispuesta a hablar con él. Acordaron una videollamada. Alfonso era un hombre amable y de ojos perspicaces que no se andaba con rodeos. «Marina», dijo, su voz crepitando ligeramente por la conexión. «Tu abuelo era un hombre muy astuto y algo cínico. Te adoraba, pero nunca le gustó mucho Lionel. Lo veía como un operador ambicioso». Continuó explicando la estructura del fideicomiso. No era solo una bolsa de dinero. Era un instrumento complejo diseñado para protegerla a ella y a sus descendientes directos. El dinero inicial para Dawson & Torres Arquitectos no había provenido de un préstamo bancario, como Lionel siempre había afirmado. Había venido directamente de este fideicomiso. Además, la escritura del chalet también estaba ligada a él. Lionel era el fideicomisario, pero Marina y su descendencia eran los únicos beneficiarios. Luego llegó la bomba. «Tu abuelo incluyó una cláusula moral bastante única», dijo Alfonso, mirando por encima de sus gafas. Estipuló que si el fideicomisario en funciones, es decir, Lionel, incurriera en un acto de infidelidad que condujera directamente a la disolución del matrimonio, se activarían una serie de eventos. El control financiero total de todos los activos originados del fideicomiso revertiría inmediatamente a ti, la beneficiaria principal. La transferencia está supeditada a que proporciones pruebas irrefutables de la infidelidad. Marina miró la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», dijo Alfonso, con una sonrisa sombría en su rostro, «que la nueva vida de tu exmarido, los cimientos de su empresa y su casa están todos construidos con el dinero de tu abuelo, y según este documento, acaba de incumplir los términos del préstamo, solo que aún no lo sabe». Para Lionel Dawson, la victoria tenía un sabor dulce, pero el regusto era sorprendentemente amargo. Tenía todo lo que creía querer. Tenía el estudio próspero, la hermosa casa y la mujer deslumbrante y vivaz en su brazo. Siena era un trofeo, y él la exhibía por todas partes. Era brillante en las funciones sociales, encantaba a clientes potenciales y lucía impecable en sus trajes de alta costura. Su vida era un torbellino de galas, cenas exclusivas y viajes de fin de semana a Marbella. Eran la nueva pareja de moda de la ciudad. Pero bajo la superficie brillante,
Las grietas empezaban a aparecer. La compañía fácil e intelectual que había compartido con Marina estaba ausente. Las conversaciones con Siena rara vez se desviaban del chismorreo, el ascenso social y su interminable deseo de más. Más joyas, un coche más rápido, una reforma más grande. Ella tenía un apetito insaciable por los lujos de la riqueza y una capacidad de atención aterradoramente corta para cualquier cosa que no la beneficiara directamente. Se encontró echando de menos las pequeñas cosas. Echaba de menos discutir una película extranjera con Marina, con una botella de vino tinto barato y robusto. Echaba de menos la forma en que ella se perdía en un libro, con el ceño fruncido de concentración. Echaba de menos su presencia tranquila y constante, una calidez que lo había anclado sin que él nunca se diera cuenta. Vivir con Siena era como vivir con un fuego artificial, deslumbrante, emocionante, pero en última instancia agotador, y dejándote solo con humo. La renovación del chalet se convirtió en un punto de conflicto. Siena había arrancado todas las estanterías de caoba hechas a medida que Marina había diseñado, reemplazándolas con paredes blancas y desnudas, para exhibir una única y ridículamente cara pieza de arte moderno. La acogedora cocina vivida fue destripada y reemplazada con una fría instalación de acero de calidad profesional que rara vez se usaba para cocinar. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una galería, un escaparate de su éxito. «Es una inversión, cariño», decía Siena, agitando una mano despectiva, cuando él expresaba una rara queja. «Se trata de la imagen. La gente ve esta casa, nos ve a nosotros, y ve el éxito. Eso es lo que atrae a los clientes de miles de millones de euros». Su socio comercial, Roberto Torres, era el mayor animador de Siena. «Es un tiburón, Lionel. En el buen sentido, es exactamente lo que necesitabas para subir al siguiente nivel», le decía Roberto, dándole palmadas en la espalda. «Marina era dulce, pero te estaba frenando. Era demasiado académica. Siena entiende el juego». Lionel se dejó convencer, silenciando la voz molesta en su cabeza, que le decía que había cometido un terrible error. Había volado su vida por esto. Tenía que valer la pena. La presión aumentaba. Para financiar su extravagante estilo de vida, Lionel, alentado por Roberto, comenzó a asumir mayores riesgos en el estudio. Asumieron proyectos altamente apalancados, pidiendo prestado fuertemente contra sus activos existentes. Su estrategia financiera, antes cautelosa, se volvió imprudente, una apuesta de alto riesgo para mantener el flujo de dinero. Una noche, estaba trabajando hasta tarde, revisando las finanzas del estudio. Un archivo le llamó la atención. Fideicomiso matrimonial. Dawson. Capitalización inicial. No lo había mirado en años. Lo abrió, una ola de nostalgia y algo parecido a la culpa lo invadió. Vio la transferencia inicial de la oficina de Alfonso Galán, el dinero que lo había iniciado todo. Recordó al abuelo de Marina, un hombre severo pero justo, que lo había mirado con escepticismo no disimulado. Lionel había trabajado duro para demostrar que estaba equivocado, para demostrar que era digno de su nieta. ¿Y cómo había pagado eso? Desplazó el denso documento legal, sus ojos vidriosos sobre las complejas cláusulas. Se detuvo en una sección titulada Cláusula 12b, Pactos del beneficiario. Recorrió la impenetrable jerga legal sobre el deber fiduciario y la estabilidad matrimonial. Parecía una cláusula estándar. Cerró el archivo, quitándose la sensación incómoda.
Ahora era su dinero, su estudio. Se lo había ganado, pero el fantasma de Marina persistía. A veces, tarde por la noche, después de que Siena estuviera dormida, una extraña, remota y hermosa a su lado en su cama desordenada, se encontraba pensando en ella. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Había sentido una punzada de algo agudo y doloroso, cuando ella simplemente había desaparecido, dejando solo esa nota de 2 palabras. Había esperado una pelea, acusaciones. Su desaparición silenciosa fue más condenatoria que cualquier grito. Fue un juicio tranquilo, una indicación de que ya no valía su tiempo ni su ira. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, una ruptura limpia. Pero a medida que las demandas de Siena se volvían más estridentes y la presión en el trabajo más intensa, el recuerdo de la gracia tranquila y el apoyo inquebrantable de Marina se convirtió en una reprimenda constante y silenciosa. Vivía en una jaula dorada de su propia creación, y los barrotes comenzaban a sentirse fríos y apretados. La gala de la Fundación para las Artes Infantiles fue el logro culminante de la campaña social de 1 año de Siena. Se había abierto camino en la junta directiva y luego había maniobrado despiadadamente para que el evento se celebrara en su casa. Era su coronación como la nueva reina de la colmena de Madrid. El chalet era irreconocible, transformado por los organizadores de eventos en una fantasía brillante de orquídeas blancas, candelabros de cristal y champán que fluía. Lionel estaba a su lado cerca de la entrada, con una sonrisa fija pegada en su rostro, mientras saludaban a una procesión de las figuras más ricas e influyentes de la ciudad. Siena estaba radiante con un vestido de lentejuelas plateadas, su risa aguda y brillante. Lionel se sentía como un accesorio, un adorno a su ambición. «Roberto está aquí», canturreó Siena, haciéndole un gesto para que se acercara. «¿No se ve todo divino?» «Espectacular, Siena, de verdad», dijo Roberto, besándole la mejilla. Se volvió hacia Lionel. «Gran noche, amigo. Después de tu discurso de esta noche y la donación que estamos a punto de anunciar, el contrato de la ciudad para el nuevo pabellón del río Manzanares es nuestro». Todo estaba conectado. Las fiestas, el gasto, la gala. Todo era una jugada de negocios calculada, orquestada por Siena y Roberto. A Lionel se le erizó el vello de la nuca. ¿Cuándo su vida se había vuelto tan transaccional? Más tarde, Siena golpeó un micrófono para llamar la atención. «Todos, si me permiten un momento de su atención, tengo el gran honor de presentar al hombre cuya visión está remodelando el horizonte de nuestra ciudad, mi increíble socio, Lionel Dawson». Un aplauso educado recorrió la abarrotada sala. Lionel caminó hacia el improvisado escenario al pie de la gran escalera, con el corazón encogido. Miró el mar de rostros sonrientes y depredadores, todos ellos allí para hacer contactos y lucirse. Se aclaró la garganta, listo para pronunciar el discurso que Siena le había ayudado a escribir. Un discurso lleno de tópicos vacíos sobre la comunidad y el arte. «Gracias, Siena», comenzó. «Es un honor darles la bienvenida a nuestra casa esta noche». Nunca llegó a la siguiente línea. En ese mismo instante, las grandes puertas de roble del chalet, que habían estado cerradas al público, se abrieron silenciosamente. Una mujer se detuvo, silueteada en el umbral. El murmullo en la sala, que ya había comenzado a subir, se apagó al instante. Todas las cabezas se giraron. La mujer dio un paso adelante hacia la luz, y un audible y colectivo jadeo recorrió la gala.
Era Marina, pero no era la Marina que todos recordaban. La mujer dulce, ligeramente académica, había desaparecido. En su lugar, se erguía una visión de pura y sin adulterar confianza. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob elegante y pulcro. Llevaba un vestido verde esmeralda simple, perfectamente entallado, que denotaba una elegancia discreta y de la vieja escuela, un marcado contraste con el brillo llamativo de Siena. Su rostro estaba sereno, sus ojos claros y directos. Parecía más fuerte, más sana y más hermosa de lo que Lionel la había visto nunca. No estaba sola. Acunado en sus brazos, envuelto en una suave manta de cachemira, había un bebé de unos 10 meses, durmiendo plácidamente contra su hombro. El niño tenía un ligero cabello oscuro y una boca de arco de Cupido perfecta. Lionel sintió que el micrófono se le resbalaba de los dedos entumecidos, cayendo al suelo con un chirrido de retroalimentación que se hacía eco del grito en su propia mente. La sala estaba completamente en silencio. Un cuadro de rostros congelados y conmocionados. La sonrisa pintada de Siena había desaparecido, reemplazada por una máscara de incredulidad pura y venenosa. La mandíbula de Roberto Torres estaba floja. Los ojos de Marina escanearon la sala con frialdad, observando la escena, las lujosas decoraciones, los invitados boquiabiertos, su exmarido en el escenario y la mujer de pie a su lado. Su mirada finalmente se posó en Lionel. No había odio en sus ojos, ni dolor. Había algo mucho más aterrador: piedad. Dio un paso lento y deliberado hacia la sala, luego otro. El suave clic de sus tacones en el pulido suelo de madera fue el único sonido en el silencio cavernoso. Caminó hacia el escenario, sus movimientos gráciles y sin prisas, una reina reclamando su reino robado. Se detuvo directamente frente a Lionel, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el pequeño rostro dormido del niño en sus brazos. El bebé se movió, abrió los ojos y miró hacia arriba. Eran unos sorprendentemente familiares ojos color avellana. Eran los ojos de Lionel. Durante un largo momento suspendido, el único sonido en la cavernosa sala fue la frenética e inútil retroalimentación del micrófono que Lionel había dejado caer. El tiempo mismo parecía deformarse y espesarse, cada segundo estirándose en una eternidad. Desde su posición en el escenario, Lionel vio la escena como una serie de pinturas congeladas e hiperrealistas. Vio el destello de avaricia en los ojos de un invitado, el asombro sin disimulo en los de otro. Vio a Roberto Torres, su rostro, una máscara de confusión que se endurecía rápidamente en pavor. Vio a Siena, sus rasgos perfectamente compuestos, fracturándose como porcelana bajo un martillo. Pero sobre todo, vio a Marina. Ella estaba allí, un retrato de poder sereno, sosteniendo a un niño cuya existencia reescribía fundamentalmente todo el mundo de Lionel. El hechizo se rompió. El silencio se rompió, no con un solo sonido, sino con una marea de ellos. Jadeos, susurros agudos, el golpeteo frenético de pulgares en las pantallas de los teléfonos, mientras la élite de la ciudad comenzaba a difundir el escándalo de la década. Siena, recuperándose primero, se movió con la velocidad viciosa de un depredador acorralado. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años de ascenso social, tomaron el control. Esto era un ataque y tenía que ser neutralizado. «¿Cuál es el significado de esto?», gruñó.
su voz perdiendo su tono musical de fiesta y adquiriendo un filo bajo y peligroso. Dio un paso hacia Marina, un claro gesto de agresión territorial. Sea lo que sea este patético y desesperado truco, no eres bienvenida aquí. ¡Seguridad!, gritó hacia la parte trasera de la sala. Acompañen a esta mujer fuera. Marina no se inmutó. Ni siquiera reconoció la presencia de Sienna, un acto de desprecio tan completo que fue más insultante que cualquier réplica. Su mirada permaneció fija en Lionel, quien seguía paralizado en el escenario, su mente luchando por procesar la realidad imposible que tenía ante él. «Hola, Lionel», dijo de nuevo, su voz una campana tranquila y clara que cortó el caos creciente. «Pareces sorprendido. Supongo que debería haber llamado primero». La tranquila ironía en su tono fue un bisturí que rebanó su shock. El bebé en sus brazos, Hugo, hizo un suave arrullo. Su pequeña mano se extendió para tocar la tela esmeralda del vestido de su madre. «Es él». Lionel finalmente logró balbucear, la pregunta muriendo en su garganta. Las palabras eran demasiado enormes, las implicaciones demasiado catastróficas para articularlas por completo. «Se llama Hugo», respondió Marina, su voz firme y fáctica, como si estuviera hablando del tiempo. «Tiene 10 meses. Puedes hacer las cuentas». Una nueva ola de susurros, más fuertes esta vez, recorrió la multitud. 10 meses. Era una línea de tiempo precisa y condenatoria. La concepción había ocurrido en las últimas semanas tensas de su matrimonio, durante el período que Lionel se había dicho a sí mismo que era una mentira sin amor. Este niño no era una ocurrencia tardía, era una consecuencia directa de una unión que Lionel había descartado con tanta crueldad. La confirmación pareció encender la furia en Sienna. «No me importa quién sea», chilló Sienna, su estudiada compostura desintegrándose por completo. La verdad de la cronología significaba que este no era un niño cualquiera que Marina había adoptado para montar un espectáculo. Este era un heredero legítimo, una complicación de primer orden. «Esto es un patético intento de arruinar nuestra noche. ¡Sal de mi casa!». «¿Mi casa?». Marina finalmente giró la cabeza. Sus ojos recorrieron a Sienna con una mirada de piedad clínica. «Esa es una elección de palabras muy interesante, ¿verdad? La propiedad es un concepto complicado, y eso me lleva a la verdadera razón por la que estoy aquí». Con un sutil, casi imperceptible asentimiento hacia la parte trasera de la sala, dio la señal. Como si fuera una señal, la multitud se separó. Dos figuras avanzaron con un aire de innegable propósito. El primero era un hombre mayor y distinguido con ojos penetrantes y una columna vertebral de acero. Alfonso Galán. La segunda era una mujer aguda y sin tonterías, con un estricto traje de negocios, que agarraba un maletín de cuero como si fuera un arma. La señorita Alarcón, una contable forense. «Mi nombre es Alfonso Galán», comenzó, su poderosa voz exigiendo un silencio inmediato. «Soy el albacea del patrimonio del difunto abuelo de Marina. Esta es la señorita Alarcón, una contable forense. Creo que ya es hora de que usted y yo tengamos una conversación con respecto a los pactos específicos del fideicomiso matrimonial Dawson». La sangre se escurrió del rostro de Lionel. El fideicomiso. Un archivo que no había mirado en años. Un archivo que había descartado como una cláusula estándar. Sintió un escalofrío grasiento y frío de pavor trepar por su espalda. Roberto Torres, sintiendo una amenaza corporativa mucho más peligrosa que una mera disputa doméstica, se adelantó para intentar contener la situación. «Miren, escuchen», dijo, intentando un tono tranquilizador. «Esta es una fiesta privada.
Estoy seguro de que lo que sea esto, se puede manejar en una sala de juntas mañana. Oh, creo que debe manejarse ahora mismo, Roberto, dijo Marina, girando su mirada penetrante hacia él. Ya que usted es tan fundamental para la conversación. La señorita Alarcón abrió su maletín y le pasó un grueso documento a Alfonso, quien lo sostuvo en alto. Según la cláusula de infidelidad específica del fideicomiso, cláusula 2P para ser precisos, anunció, su voz resonando con finalidad legal. Tras la presentación de pruebas irrefutables de que el matrimonio se disolvió como resultado directo del adulterio del fideicomisario en funciones, el control financiero y operativo total de todos los activos originados del fideicomiso revierte inmediata e irrevocablemente a la beneficiaria principal, Marina Dawson, y a su heredero directo. Hizo una pausa, señalando enfáticamente al durmiente Hugo en sus brazos. Siena dejó escapar una risa áspera e incrédula. ¿Qué activos? ¡Eso es ridículo! Lionel construyó su estudio desde cero con sus propias 2 manos. ¿De verdad?, replicó Marina, su voz peligrosamente suave. Ya no era solo una esposa agraviada, era una ejecutora. Señorita Alarcón, quizás le gustaría compartir lo que reveló su auditoría de la capitalización del estudio. La contable forense se adelantó, su expresión impasible. Nuestra auditoría rastreó los orígenes financieros de Dawson & Torres Arquitectos. El 100% del capital inicial, una suma de 2 millones de euros, fue desembolsado directamente del fideicomiso en cuestión. Además, el pago inicial de esta propiedad y todos los pagos hipotecarios posteriores hasta su separación también se pagaron con fondos fiduciarios. Legalmente, concluyó, dejando que las palabras cayeran como golpes de martillo. Los activos fundamentales del estudio y esta casa no son, y nunca han sido, activos personales del señor Dawson. Pertenecen al fideicomiso. La sala estalló. Este era un lenguaje que todos los asistentes entendían. Dinero. Lionel sintió que el mismísimo suelo de su identidad, el hombre hecho a sí mismo, el genio arquitectónico, se convertía en arenas movedizas bajo él. Toda su historia de éxito era una mentira. Había estado jugando con dinero de la casa, y la casa acababa de venir a cobrar. Pero Marina no había terminado. Dejó que el shock financiero se asentara por un momento antes de asestar el golpe mortal. Sus ojos encontraron a Roberto Torres, quien ahora sudaba profusamente. Es realmente asombroso lo que puedes descubrir cuando comienzas a indagar en las finanzas, dijo. Su tono, conversacional, lo que hacía que las palabras fueran aún más escalofriantes. Empiezas a ver patrones. Por ejemplo, te enteras de una prometedora asociada junior llamada Sienna Keller, que estaba luchando con una cantidad bastante significativa de deudas de préstamos estudiantiles y de juego. Te enteras de cómo una firma rival, desesperada por subcotizarte en el nuevo proyecto del pabellón del Manzanares, podría ver una oportunidad. ¿Cómo podrían acercarse a tu socio descontento, Roberto, y ofrecerse a pagar las deudas de la señorita Keller a cambio de sus servicios? Dejó que la acusación flotara en el aire, densa y venenosa. Roberto se puso pálido como un cadáver. ¡Eso es una mentira preposterous y calumniosa!, balbuceó. ¿Lo es? Marina levantó una ceja perfectamente esculpida. Porque la señorita Alarcón es bastante talentosa siguiendo el rastro del dinero. Rastreó una serie de grandes pagos anónimos en las cuentas offshore de la señorita Keller, pagos que se originaron en una sociedad Shell registrada en las Islas Caimán, una sociedad Shell que casualmente es propiedad de su cuñado. Se acabó. La pieza final e innegable del rompecabezas encajó.
La multitud se giró colectivamente para mirar a Roberto y Siena. La traición era asombrosa en su alcance. Siena no solo había sido una aventura, era un arma. Roberto, su mejor amigo, su socio durante 15 años, el hombre con el que había compartido sueños y botellas de scotch, no solo había aprobado la aventura, sino que la había orquestado para obtener una ganancia financiera. Cada sesión de estrategia nocturna, cada apretón de manos de felicitación, cada palabra de aliento, había sido una mentira. La mente de Lionel se fracturó. Miró a Siena y ya no vio a la mujer vibrante y emocionante que había anhelado. Vio a una actriz pagada, una extraña cuyo cada toque y susurro había sido parte de un guión. Miró a Roberto y no vio a un amigo. Vio a una serpiente que había estado enrollada a su lado durante años, esperando el momento perfecto para atacar. Su éxito, su casa, su amistad, su amor. Todo era un fraude grande y hueco. La voz de Alfonso Galán cortó su agonía interna, emitiendo el veredicto final. Los documentos del fideicomiso son inquebrantables. A partir de este momento, la señorita Marina Dawson asume el control total de todos los activos del fideicomiso. Lionel, por la presente, queda destituido como fideicomisario, con efecto inmediato. Los activos del estudio están congelados, a la espera de una auditoría completa y una reestructuración bajo su única dirección. Y tiene 48 horas para desalojar esta propiedad. Los últimos vestigios de compostura de Siena se hicieron añicos. El dinero, el estatus, el poder. Todo estaba ligado a Lionel, y Lionel ahora no valía nada. ¡No!, chilló, girándose hacia él, su rostro una máscara de avaricia y terror primarios. ¡Arregla esto! ¡Tienes que arreglar esto! ¡Esto no puede estar pasando! Pero Lionel no la escuchó. Ya no estaba mirando a los arquitectos de su ruina. Su mirada estaba fija al otro lado de la sala, en las únicas cosas reales que quedaban en ella. Vio a su hijo, Hugo, que había comenzado a moverse, su pequeño rostro, tranquilo e inocente. Y vio a Marina, la mujer que había tirado a la basura, una mujer que había resistido la tormenta definitiva de la traición, no rompiéndose, sino convirtiéndose en la tormenta misma. Estaba allí, tranquila y victoriosa, sosteniendo la vida que debería haber tenido, el amor que tan tontamente había despilfarrado. No solo había perdido una empresa o una casa, había perdido todo lo que alguna vez había importado de verdad. El eco de la caída. Las consecuencias del regreso de Marina no fueron una lenta decadencia, sino una implosión instantánea. En el momento en que la verdad detonó en el centro de la sala, la brillante fachada de la gala se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Los susurros frenéticos se convirtieron en una cacofonía de chismorreo no disimulado. Los invitados que momentos antes habían estado compitiendo por la atención de Lionel ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Eran tiburones que habían olido sangre y se estaban alejando de la carnicería, ansiosos por relatar la historia de su espectacular caída. Las despedidas fueron apresuradas, los besos al aire fueron abandonados, y la sala se vació con una velocidad que era en sí misma un juicio brutal. En el caos que siguió, Siena se giró hacia Lionel, su hermoso rostro retorcido en un feo gruñido de pánico y rabia. «Esto es tu culpa», escupió. Su voz, un susurro venenoso que de alguna manera era más fuerte que el estruendo circundante. «Tú y tu patética historia sentimental. Te dije que la aplastaras, que la dejaras sin nada». «Tú eras una espía corporativa, Siena», dijo Lionel,
sintiendo las palabras como ceniza en su boca. «Te pagaron para hacer esto. Me pagaron para obtener resultados», replicó, sus ojos salvajes. «Y lo hice. Lo teníamos todo. El dinero, esta casa, el respeto. Y tú dejaste que ella entrara aquí y se lo quitara. Eres débil, Lionel. Siempre fuiste débil». Miró alrededor de la opulenta sala, a las orquídeas marchitas y las copas de champán abandonadas. Su mirada se detuvo en la vida que se evaporaba ante sus ojos. Con una última mirada de asco hacia él, se dio la vuelta y subió la gran escalera. Para cuando el último catering se había marchado en las horas previas al amanecer, Sienna se había ido. Sus armarios estaban vacíos, su joyero desnudo. Había desaparecido tan rápida y completamente como había aparecido, dejando atrás solo el tenue aroma de su perfume caro y el profundo cráter permanente que había hecho de su vida. Lionel se quedó solo en la vasta y resonante cáscara del chalet. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una neblina surrealista y sofocante. Deambuló por las habitaciones que Sienna había curado tan fríamente. Su estética minimalista ahora se sentía como un monumento a su propia vacuidad. Veía fantasmas por todas partes. En el estudio, no vio el escritorio blanco estéril de Sienna, sino el recuerdo de las queridas estanterías de caoba de Marina, rebosantes de libros que olían a papel y tiempo. En la cocina, los relucientes electrodomésticos de acero, sin usar, parecían burlarse del recuerdo de las comidas compartidas, de las manos enharinadas de Marina amasando masa un domingo por la mañana. Cada objeto era un testimonio de su error catastrófico de juicio. Había cambiado lo auténtico por lo artificial, la sustancia por el estilo, el amor por una ilusión de poder. Había creído que la ambición de Sienna era un reflejo de la suya, cuando en realidad era una entidad parasitaria que simplemente lo había usado como anfitrión. Había creído que Roberto era su amigo, su hermano, cuando no había sido más que un cómplice en su propia ruina. La tarde final, con los encargados de la mudanza programados para llegar a la mañana siguiente, para inventariar los activos del fideicomiso, se sentó en la fría isla de mármol de la cocina. Pensó en la nota de 2 palabras de Marina: «Tú ganas», y una ola de profunda vergüenza lo inundó. Ella no se había estado rindiendo. Le había estado dejando ahorcarse con la cuerda que él había fabricado tan ansiosamente. Sacó una sola hoja de papel y un bolígrafo. No escribió para poner excusas o para rogar por un perdón que sabía que no merecía. Escribió para confesar. Llenó la página con la verdad de su debilidad, su ego, su monumental necedad. Se disculpó por sus mentiras, su crueldad, por destrozar algo tan precioso con manos tan descuidadas. Fue una ofrenda insignificante, una gota de remordimiento en un océano de naufragio, pero era todo lo que le quedaba. Dejó la carta en la isla, un último eco inútil de una conversación que debería haber tenido hace una vida. Luego, con una sola maleta que contenía las pocas cosas que eran realmente suyas, salió de la casa por última vez. Un nuevo amanecer. La fortaleza de Marina. Mientras tanto, Marina se movió con la fría y rápida eficiencia de su poder recién descubierto. Nunca volvió a pisar el chalet. A través de Alfonso, dio las instrucciones. Véndanlo. Vendan todo lo que hay en él. Liquídenlo todo. Era un lugar de fantasmas y dolor, la lápida de una vida que ya no quería. Con los activos recuperados del fideicomiso de su abuelo, no intentó reconstruir su viejo mundo. Construyó uno nuevo desde cero. Compró una hermosa casa histórica bañada por el sol en el barrio de El Viso,
un lugar con un jardín extenso donde Hugo podía jugar y grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Estableció la Fundación Galán y Dawson para las artes, en honor a la lealtad de su abuelo y Alfonso, creando un legado de significado. Volcó su tiempo y energía en su trabajo, y lo más importante, en su hijo. La risa de Hugo era el único sonido que importaba ahora, el ritmo constante y feliz de su nueva vida, sin compromisos. Varios meses después, llegó una carta formal del nuevo y mucho menos prestigioso abogado de Lionel. Era una humilde solicitud de reunión, no para discutir activos o legalidades, sino por un asunto personal. Después de una semana de consideración, ella accedió. Se reunieron en un parque público a medio camino entre su nueva vida y lo que quedaba de la suya. Ella lo vio en un banco cerca del estanque de los patos antes de que él la viera a ella. Los trajes impecablemente hechos a medida se habían ido, reemplazados por pantalones simples y una chaqueta gastada. La arrogancia depredadora y segura había sido reemplazada por una chepa en sus hombros. Cuando finalmente levantó la vista y la vio acercarse con Hugo en sus brazos, la expresión de su rostro era de dolor puro y sin protección. Se puso de pie torpemente mientras ella se acercaba. «Gracias por venir», dijo, su voz tranquila, despojada de su antigua arrogancia. «Estoy aquí», respondió ella. Su tono neutral. El anó se sentó. Sus ojos se posaron en el niño en sus brazos. Hugo, curioso y sin miedo, lo miró, sus propios ojos color avellana muy abiertos. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Lionel. Era la primera vez que veía a su hijo de cerca, a la luz clara del día. No pidió una segunda oportunidad, para ella o para ellos. Parecía saber que esa era una puerta que él había sellado para siempre. Su petición era más pequeña, más frágil. ¿Puedo conocerlo?», preguntó, su mirada fija en Hugo. «No espero ser un padre, no de la manera en que debería haberlo sido. Perdí ese derecho, pero me gustaría verlo. Ser una pequeña parte de su vida, si me lo permites. Se merece saber que su padre no siempre fue un monstruo». Marina miró desde el rostro roto de Lionel hasta el inocente de su hijo. Por un momento fugaz, la ira abrasadora de su traición amenazó con resurgir. El recuerdo de la ola engreída de Siena, de ser descartada como basura, era una cicatriz que nunca se desvanecería por completo. Sería tan fácil decir que no, castigarlo para siempre, negarle lo único que ahora parecía anhelar. Pero mientras miraba a Hugo, supo que la venganza era un veneno. No la sanaría, y algún día podría dañar a su hijo. «Puede verte los fines de semana», dijo, su voz firme y constante, una decisión forjada en el crisol de su propia fuerza, no de su debilidad. «Supervisado al principio. Veremos cómo va». «Pero Lionel», ella lo miró a los ojos, asegurándose de que entendiera la finalidad absoluta de sus palabras. «Tú y yo hemos terminado. Eso nunca cambiará». Una lágrima recorrió su mejilla, la primera que ella le había visto derramar. «Lo sé», susurró. Un universo de arrepentimiento en esas dos palabras. «Gracias, Marina, por tu misericordia». Ella le dio un ligero y final asentimiento de reconocimiento. No había nada más que decir. Ajustó a Hugo en sus brazos, sintiendo su pequeño y cálido peso contra su corazón. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el parche de hierba iluminado por el sol donde jugaban otros niños. Ella no miró hacia atrás. Los sonidos del parque, las risas distantes, el susurro de las hojas, el suave graznido de los patos,
fueron la banda sonora de su nuevo comienzo. Lionel Dawson permaneció en el banco, una figura solitaria dejada en las cenizas frías de una vida que él mismo había incinerado para siempre, mirando a la mujer y al hijo que había perdido caminar hacia un nuevo amanecer sin él. Reflexión. Chamartlaen Baal Action CTAs. Esta es una historia de traición definitiva, pero también es una historia de una resiliencia increíble al estilo de Madrid. Muestra cómo la persona más silenciosa en la sala a veces puede ser la más poderosa, y cómo la verdad, por mucho que se entierre, siempre encontrará su camino hacia la luz. El viaje de Marina, de esposa desconsolada a madre independiente y triunfante, es un testimonio de la fuerza que se puede forjar en los fuegos de la adversidad. Ella no solo se vengó, recuperó su vida en sus propios términos. Pregunta para el público. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marina? ¿Habrías sido tan calculador o habrías huido para siempre? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo. Si esta historia de fortaleza y giros impactantes resonó contigo, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta, like, compartiéndola con alguien que ame un drama poderoso y suscribiéndote al canal para más historias que se sienten como si hubieran sido sacadas directamente de la vida real. No olvides tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un solo relato apasionante. Gracias por escuchar.